Buenos días, colegas tecnólogos médicos de Arequipa y del Perú. Estoy con el doctor Miguel Sandoval Vegas. Él es profesor principal de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador en ciencia y tecnología, registrado en RENACYT y CONCITEC. Es miembro y paz director del Instituto Centro de Investigación en Bioquímica y Nutrición, y además es actualmente director de la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para mí es una experiencia importante, interesante. Él de repente no se acuerda mucho de mí, pero como le decía en nuestras conversaciones personales, él ha sido un docente, una persona importante en la formación de los tecnólogos médicos que hemos pasado por San Marcos. Él ha sido siempre un ejemplo de puntualidad, responsabilidad, compromiso y un motivador en temas académicos. Siempre buscaba que nosotros demos más de nosotros mismos en nuestra formación. Y hoy nos viene a desarrollar un tema de coyuntura, de actualidad, la ferritina y el dímero D en la evaluación y evolución de pacientes COVID-19. Doctor Miguel Sandoval, las cámaras son suyas. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados colegas de la región de Arequipa, amigos. Ahora, como ya lo ha dicho el doctor José Carlos Martínez Montes, en realidad mi agradecimiento a todos ustedes por esta gestión y por esta comunicación, especialmente en el día en que celebramos nosotros pues, nuestras actividades como tecnólogos médicos, especialmente en laboratorio clínico y en la anatomía patológica. Arequipa, una región muy bonita, siempre participamos por allá en algunas actividades. Nos vimos con el doctor José Carlos Martínez Montes en Tacna, en un congreso que hubo por allá también. Bueno, y ahora el contacto es por esta vía dada la pandemia. Y justamente el tema que voy a tratar más o menos se relaciona, se vincula a este tema de la actualidad, que lamentamos en nuestro país cómo está en este momento la situación. Voy a compartir mi pantalla ahora para hacer la presentación. Como ya el colega y amigo eh, José Carlos, el doctor José Carlos lo ha mencionado, en esta situación tenemos desde el laboratorio que trabajar y apoyar a los pacientes y a nuestros clientes internos, que son los médicos, que están luchando cada día en esta batalla frente al COVID. Y hay dos marcadores que son la ferritina y el número D que se está usando ahora. En este momento, nuestro país tiene una segunda ola terrible. Acá están las estadísticas de la primera ola, vean ustedes, ¿no? Y acá, al finalizar esta gráfica, este histograma, en amarillo, la búsqueda de oxígeno, que es mayor que la ola primera, y tanto en las líneas punteadas como en la línea roja, la cantidad de pacientes positivos y de fallecidos. Aquí observamos un pequeño pico que está bajando un poquito, pero la realidad es de que todavía estamos muy arriba, por encima todavía, a veces en días muy, muy malos respecto a la primera ola. Sabemos nosotros de que hay varias fases. La fase de la infección, que es silente, no sabemos cuándo, cómo se produce. Bueno, sabemos el cómo. Sabemos que es por las manos, por las vías aéreas, por la vía oral, por los ojos, pero no sabemos cuándo a veces, ¿no? En qué momento ocurre. Y entonces ese estado hace de que no sepamos hasta cuando ya se da la fase pulmonar, es decir, el aparente resfrío y los demás síntomas que vienen a continuación. En esa fase se exacerba la respuesta inflamatoria y ahí es donde vienen las complicaciones si es que no se tienen todas las consideraciones del caso. La principal complicación, además, en la neumonía, genera una trombosis. Y por ello es que hay estos dos marcadores, ¿no? Sabemos ya de que el ingreso del virus es por las vías aéreas, por la vía oral y por los ojos también. Tenemos receptores de estas proteínas del virus y una vez que ingresa, pues el sistema se empieza a defender y la respuesta es una inflamación aguda muy alta, muy, muy, muy severa. Dependiendo, algunas personas pasan levemente, otras moderadas, y ya se sabe que hay algunos casos muy severos. Está asociado a algunas comorbilidades, que lo sabemos. La obesidad, la hipertensión, la diabetes,
personas que tienen problemas renales, entre otras enfermedades asociadas. Muy bien, cuando hay enfermedad, cuando se exacerba esta respuesta inmunológica, inmediatamente hay una tormenta que se llama la tormenta de las citoquinas y se produce el daño celular. Nosotros tenemos dos marcadores para ver esta evolución. Una que es la ferritina, que es una molécula proteica formada por dos tipos de proteínas, la ferritina L y la ferritina H. Así es apoferritina, y cuando ya captura el hierro es la holoferritina. Es una proteína de 440.000 Daltons, tiene 24 subunidades y captura, es una proteína de reserva de hierro. ¿Pero qué tiene que ver esta proteína con la enfermedad? La hipoxia, el estrés oxidativo, la presencia de citoquinas, la presencia de interleuquina 6, es decir, la respuesta inflamatoria, tanto en el hígado de macrófagos, en celos de Kupffer, producen una estimulación del incremento de la ferritina. Como consecuencia, se puede asumir que el aumento de ferritina, en un caso agudo, se debe a la gravedad, a la explosión de las citoquinas y de la interleuquina 6. La hipoxia, si el pulmón está comprometido, va a haber hipoxia. Y entonces eso conlleva a este aumento de ferritina. Existen ya muchas publicaciones científicas respecto a el problema que tenemos en el COVID-19 y este marcador de ferritina. Se elevan los valores de ferritina a niveles muy altos. Los valores normales son alrededor de hasta 200, algunos dicen hasta 300 miligramos por litro, y cuando viene la enfermedad, ese valor sube 400, 500, 200, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 a más. 2500 a más. Imagínense ustedes, o sea que sube 10 veces más el valor de ferritina circulante y es un marcador. ¿Por qué se comete el marcador? Porque el paciente, una vez que empieza a mejorar, la ferritina comienza a disminuir. ¿Cuándo se da de alta al paciente? Hay varios criterios y los colegas médicos son los que manejan esos criterios. Entre ellos está este aporte que hacemos desde el laboratorio clínico con la medición y la determinación de ferritina. Los pacientes le dan de alta cuando tienen la ferritina valor de 500, 400, ya le pueden dar de alta. En la mayoría de los casos así ocurre, pero demora aún varias semanas en volver a su valor normal. El problema también es a nivel sanguíneo. El SARS-CoV-2, que es el virus, ingresa hacia los pulmones, es captado por los linfocitos, y la respuesta de macrófagos a nivel pulmonar libera sustancias, citoquinas, que estimulan la agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria, como todos sabemos, liberan gran cantidad, en su interior lo que tienen es diferentes moléculas que activan la coagulación sanguínea y se producen los trombos a nivel pulmonar. Esto lo descubren los anatomopatólogos en Italia. Al principio, cada persona que fallecía era rápidamente incinerada o enterrada. Sin embargo, comenzaron a hacer estudios post-mortem y encontraron este detalle de una coagulación interna. Y la razón es esa estimulación de citokina y esa alta inflamación. Esta es una cascada, en resumen, de la formación de la fibrina, pero luego la fibrina se también metaboliza y entonces el sistema fibrinolítico se activa a través de la plasmina, entre otros compuestos principales, y libera un producto que es el dímero D. Entonces, el producto de la coagulación es la fibrina, el producto de la remoción de fibrina es el dímero D. Al respecto al dímero D, también hay mucha información, ya publicación reciente del año 2020-2021 también, en la cual se manifiesta, por ejemplo, dice esta enfermedad grave hasta 5 veces superiores del dímero D en pacientes que ingresaron a cuidados intensivos de los que no ingresaron, por ejemplo, ¿no? También en pacientes 3.5 veces que fallecen a consecuencia de la enfermedad. Hay una diferencia notoria y con una alta significancia estadística. Otros estudios, como el de Wuhan, por ejemplo, señalan que en los hospitalizados sí han encontrado 2.5 veces superiores a los pacientes ingresados a UCI. Es decir, uno de los criterios, podríamos decir, de evaluación para
determinar la necesidad de una cama UCI, aparte de la saturación, es molecularmente este dímero D. Zhou también señala de que el dímero D en pacientes que fallecen, una diferencia muy notoria con los pacientes que sobreviven, ¿no? El dímero D se presentó con mucha mayor nivel elevado en pacientes que fallecieron. Y Wang, en el Journal of Medicine, señala en un trabajo de 1099 pacientes los datos de confirmatorios de laboratorio clínico en la cual observaron ellos una mayor proporción siempre del dímero D por encima de valores establecidos frente a los que padecen una enfermedad no tan grave. Es decir, la diferencia de la gravedad también se puede establecer al dímero D. Muy bien, dos de los componentes que nosotros medimos como marcadores de un paciente, el dímero D y la ferritina. Espero haber podido ser claro en esta presentación y gustosamente a algunos interrogantes, seguramente algunos interrogantes que siempre hay. Adelante, doctor Martínez. Muchas gracias, Miguel. Decía que estos valores tienden a elevarse con la edad, pero además el sexo puede ser un elemento que interfiere en los resultados. Muy amable por su pregunta, muchas gracias. Efectivamente, hay algunos factores, consideraciones a tomar en cuenta, sobre todo por la ferritina. En el caso del dímero D hay un punto de corte ya establecido internacionalmente, que es el 0.5 en nanogramos por litro, y a partir de allí para arriba se considera ya peligroso. No es un marcador específico de COVID, es inespecífico porque en cualquier patología, mientras más se agrave el paciente, el dímero D va a ser mayor. Allí sí hay un punto de corte. En cambio, en la ferritina sí tenemos valores diferenciados. Los varones tenemos más ferritina que las mujeres. Las personas de raza negra o con genes de raza negra tienen mayores valores de ferritina normalmente que otras razas. Y también las personas conforme aumentan la edad, conforme aumentamos de edad, el valor de ferritina también aumenta. Por ello, se dice que el valor de la ferritina es hasta 300. Valor normal 200 hacia abajo, como siempre en personas saludables, adultos hasta 40, 45 años, pero luego se puede tolerar como valor referencial normal hasta 300. Yo hacía una pregunta. ¿Cómo no? Sobre la elevación de la ferritina y el dímero D, ¿cuál cree que usted es la causa o por qué se eleva? Gracias por la pregunta. La causa en el primer caso, en la ferritina, es por la inducción que da la respuesta de la tormenta de citoquinas, como llamamos. La interleuquina 6, la interleuquina 2, que produce la fiebre, dicho sea de paso, el factor de necrosis tumoral que se eleva también mucho en esta enfermedad, y la hipoxia, son los inductores de la elevación de la ferritina. La ferritina elevada también es un marcador inespecífico, pero que se exacerba especialmente en el COVID. En otras enfermedades no se eleva mucho. Se eleva hasta 300, 400, hasta 600. Pero en el COVID, como ya les he comentado, tenemos pacientes que sobrepasan el valor de los 2.500 de ferritina, cuando el valor normal es hasta 200, imagínense, ¿no? Es en respuesta a la cantidad de citoquinas, de interleuquinas y de factor de necrosis tumoral alto. Esa es la producción de la ferritina. Y las interferencias, digamos, en el procesamiento de las muestras y análisis, ¿cuáles serían las interferencias principales? En laboratorio siempre hay interferencias con las muestras respecto a las reacciones que hacemos. Va a depender del método, pero generalmente los métodos que se usan son la inmunoturbidimetría. Y si hablamos de inmunoturbidimetría, el principal problema van a ser las hipertrigliceridemias, es decir, sueros lactescentes, sueros lechosos, son los que van a interferir en esta determinación.
Usualmente, valores por encima de 1000 se observan ya interferencia. La solución es diluir la muestra. Como los valores son bastante elevados, tanto de ferritina como del dímero D, se sugiere diluir la muestra y se soluciona el problema. También se podría hacer un blanco de muestra y con ello se puede salvar rápidamente el problema porque el método es turbidimétrico. Ese es el principal problema. La bilirrubina también interfiere cuando está por encima de 3. Normalmente la bilirrubina es alrededor de 1, 0.9, ¿no? Como conocemos. Por encima de 3, 4 ya hay cierta interferencia. Con dilución igual se soluciona el problema. Esa es otra interferencia que tenemos en el método. Y también la hemólisis. Pero la hemólisis cuando es notoriamente visible. Entonces, normalmente las muestras no llegan hemolizadas. Y entonces no hay un temor de, en la rutina, encontrar estas muestras hemolizadas. Así que no habría problema con este inconveniente en los 2 métodos, ¿no? En laboratorio, ¿qué otras pruebas nos pueden ayudar al seguimiento o al tratamiento de los pacientes con COVID? Muy buena pregunta. Nosotros somos profesionales de laboratorio clínico, pero el laboratorio clínico tiene varias áreas, ¿no? Varias ramas, varias subespecialidades, llamémoslo así. Sin embargo, la determinación de fibrinógeno es una connotación importante. La proteína se reactiva. Al ser inespecífica, también es un valor que muestra el seguimiento de las complicaciones de los pacientes COVID o la mejora de sus pacientes. El hemograma. En el hemograma se observa pues un incremento notorio de los linfocitos y una variación porcentual. Normalmente sabemos que hay más neutrófilos que linfocitos, ¿no? Lo normal. Sin embargo, hay una inversión de ese valor y la presencia de monocitos. O sea, es importante el hemograma. Otras patologías u otros marcadores de patologías anexas es la troponina. La troponina sabemos que está relacionada con problemas cardíacos y se ha observado que hay, dada la hipoxia, un aumento o podría haber un aumento de troponina. También nos ayuda mucho otros indicadores o marcadores como el ácido láctico. Lógicamente, si el paciente está saturando mal, hay una baja de la saturación, va a haber una hipoxia y esa hipoxia conlleva a que el organismo genere rutas metabólicas internas. Una de esas rutas metabólicas anaeróbica es la activación de la láctico-deshidrogenasa. Entonces podemos medir láctico-deshidrogenasa y también podemos medir ácido láctico. Obviamente, gases en sangre, elemental. Elemental para observar la cantidad de CO2, la reserva alcalina, el pH sanguíneo. Y la procalcitonina, que también se ha observado que es un indicador muy bueno. Los estudios muestran ahora de que pacientes que tienen mejores niveles de calcio en sangre y mejores niveles de vitamina D en sangre, responden mejor, mueren menos que los pacientes que no tienen estos indicadores en niveles altos. Entonces se constituyen otras moléculas de tal manera que damos en el laboratorio ese apoyo macro y micro. Macro porque vemos y evaluamos al paciente lo más que se pueda. Y en el micro, en el sentido que cada uno de los indicadores o marcadores les va a ayudar al clínico y especialmente a los médicos que están en UCI para tratar al paciente. Gracias. Bueno, gracias a ti. El tema ha sido bastante interesante. Digamos, el alcance de la interpretación y correcta evaluación de los pacientes COVID es bastante amplio también. Ahora, sobre un tema más lineal. Sabes que el 15 de abril se celebra el Día del Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Enfermería Patológica. Y un poco como para que los colegas jóvenes puedan tenerte como ejemplo, y tanto que hemos hablado siempre de colegas reconocidos y de amplia trayectoria como la tuya, quisiéramos saber, según en tu vida profesional, ¿cuál ha sido el motivo de mayor orgullo, satisfacción? ¿Qué cosa te ha llenado de satisfacción como tecnólogo médico? Muchas gracias, José Carlos, por la pregunta. Lo dijiste al principio, tal vez, de esta entrevista. La mayor satisfacción que tiene un maestro es ver que sus alumnos
dice el dicho lo supere, ¿no? Yo diría la gran satisfacción de ver a mis estudiantes que se han superado a sí mismos, ¿no? Tenemos ahora tecnólogos médicos que están en algunas áreas de la salud pública, tecnólogos médicos que han alcanzado ciertos cargos en el ministerio y en salud, en algunos hospitales, tecnólogos médicos que son investigadores, que tienen ya renombre y una posición. Por lo menos nosotros aquí en San Marcos tenemos a alguien que fue mi estudiante, fue mi alumno en pregrado, y fui asesor de su tesis en pregrado, y también asesoré circunstancialmente su tesis de posgrado, y que tiene una muy buena posición. Él es jefe es el doctor Elí Barrón. Él es jefe de la Oficina Internacional de Asuntos Interinstitucionales de nuestra universidad. Él hizo maestría en Perú, pero hizo luego otras maestrías fuera y doctorado fuera, en el extranjero. Y ahora tiene un alto cargo en nuestra casa de estudios. Y varios colegas que tienen brillo propio. Nuestro colega y amigo, el doctor Segundo León, también nos da mucho orgullo que tenga un brillo propio y que lleve en alto a nuestra carrera. Digo algunos nombres solamente, pero son muchos los colegas que han sido mis estudiantes y que se han superado y que dan el renombre alto a la carrera. Es una gran satisfacción para mí. La otra satisfacción que yo veo es de que todos los tecnólogos médicos que trabajan día a día, que luchan día a día, que están allí capacitándose, que están allí enfrentando los problemas, en este caso de laboratorio, que entraron a la onda del control de la calidad. Antes de los 90 no hablábamos de calidad, de control de calidad. Fue después de los 90 que se funcionó en esas áreas. Y ya en el 2000 de lleno, con el Six Sigma, y me da mucho orgullo decir que los colegas han entrado con fuerza allí en ese nivel de la gestión de la calidad. Otro rubro que me enorgullece de la formación profesional de nuestros queridos estudiantes es el lado empresarial. Hay muchos colegas que tienen sus empresas y que tienen además la opción del comercio, del marketing, cosas que de repente no están en la currícula de la universidad, pero que se ha aperturado en la carrera. Este incremento de necesidad de tecnólogos médicos en esta pandemia ha hecho notar la importancia que tenemos los tecnólogos médicos de todas las áreas, de todas las profesiones. Y bueno, personalmente, haber llegado a ser profesor principal en la Facultad de Medicina, el primer tecnólogo médico en llegar a ser profesor principal, ser profesor RENACID, el primer tecnólogo médico también de la facultad en ser RENACID, es decir, ser reconocido por una entidad fuera de la universidad como investigador en ciencia y tecnología. Esos logros para mí han sido muy satisfactorios. Gracias, José Carlos, por tu pregunta. Muchas gracias. Y tomando tu última reflexión, los tecnólogos médicos normalmente salimos de la universidad pensando en trabajar en un hospital, el trabajo asistencial y como que el trabajo docente y el trabajo investigativo no es una situación muy cercana a nuestras expectativas iniciales, ¿no? ¿Cómo debe el tecnólogo médico fortalecer, o qué debe fortalecer para dedicarse a la docencia e investigación? Muchas gracias por la pregunta. Eso es un tema personal. Es decir, para ser hoy, de acuerdo a ley, un profesional que enseñe en el sistema universitario, debe tener el grado académico de magíster o maestro. Y eso pues nadie te dice tienes que hacerlo de manera obligatoria porque si no, no puedes seguir trabajando. Eso no es así. Para el ejercicio profesional basta con el título y con la habilidad profesional de nuestro colegio. Pero para la universidad se requiere una maestría o una segunda especialidad que hoy en día ya la tenemos en algunas universidades. Entonces es cuestión personal. En segundo lugar, yo creo que debemos reconocernos como docentes. No todos dicen que tienen en las venas el ser docente, ¿no? Y si me preguntas a mí,
¿Qué debe tener alguien para ser docente? Yo diría que lo que sea complejo, convertirlo a fácil. Ese yo creo que debe ser la virtud principal de un docente. Y conlleva, lógicamente, con eso estar actualizándose, capacitándose, que los colegas también, lógicamente, en la profesión tenemos que hacerlo. Finalmente, yo diría que para ingresar al ejercicio docente, debemos de tener esa vocación. Nuestra vocación es el laboratorio, es el microscopio, son las reacciones, son los reactivos, son los cultivos, en fin. Cada quien en su área tiene su vocación. Pero yo creo que todos los colegas tecnólogos médicos en laboratorio clínico, en algún momento lo somos docentes. Porque ahí están los internos. Allí llegan nuestros muchachos, nuestros jóvenes estudiantes en el último año, y nos nace no corregirles, ¿no?, sino enseñarles, adiestrarlos, seguir en esa mejora continua. Y ahí está el espíritu docente, todos los colegas en la profesión. Yo creo que finalmente todos tenemos algo de eso, ¿no? Si bien es cierto, algunos lo llevamos más en la sangre que otros, pero finalmente todos hacemos este ejercicio de la docencia. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Siempre tan aleccionador escucharte. Y feliz día, un poco adelantado, feliz día de tecnólogo médico en laboratorio clínico de anatomía patológica. Un abrazo desde Arequipa y llévate el orgullo y la satisfacción que tenemos todos tus exalumnos de siempre tener presente en nuestra vida profesional esos ejemplos de vida y esa formación que hemos recibido en San Marcos y de profesores especiales como tú. Gracias. Muchas gracias también. Buenas tardes.